Bienvenidos a otro episodio más de Rollo Rollos de de Escalera. escalera. Ay, bueno, se escuchó como muy cachorro de tu parte, ¿eh? Donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Bueno, pues este es otro episodio más de nuestra temporada de Mayo con M de Madre Creadora. Y el día Este, de hoy, este hay que cambiarle a madre desmadrosa, pero sí, ajá. Ok, bueno, eso ya nos lo contarás con más calma. Entonces, pues ya no doy más previo. Cuéntanos, o sea, ya me entró la duda eso de madre desmadrosa. Yo decía madre creadora, pero ok, a ver, cuéntanos. M con madre de M de valió madre. Pero bueno, va. No se te entendió lo que quisiste decir, pero está Ni yo me bien. entendí, pero bueno. Sí, 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 ok, bueno, Ahí va. cuéntanos. Dinos. Uno de los peores temores que un padre de familia o madre puede tener es que uno de sus hijos sea secuestrado por un desconocido. Ujú. Y para hacer conciencia de estos acontecimientos, se tiene el registro de que cada 90 segundos, nada más en Estados Unidos, un niño desaparece cada minuto y medio. Y este dato está basado en un estudio realizado en el año 2002, que fue Ujú. financiado por el Departamento de Justicia. Y bueno, un total de 797,500 niños fueron reportados como desaparecidos en todo el país. Estamos Sé que hablando la de cifra, Estados Unidos. ajá, sé que la cifra parece impresionante y muy alarmante, Ujú. pero la realidad es distinta, ya que la mayoría de los menores desaparecidos fueron encontrados por la policía, los mismos padres o ellos mismos, por su propio pie, regresaron al cabo de unas horas. Ujú. Ok. Solo 115, que de todas formas es un número bastante alto, de Muy, estos, muy alto. de estos 797,500 niños fueron realmente secuestrados. Posiblemente hoy en día estas cifras puedan haber disminuido gracias a la ayuda de la tecnología que beneficia a padres que años atrás eran incapaces de poder encontrar a sus hijos. Aún así, los innumerables casos de asesinos y pederastas que raptaron menores en mayor parte en los años 70, 80 y 90 dejaron una huella imborrable en las comunidades americanas. Ok. Digo, obviamente ahorita gracias a todos los servicios de internet, de Facebook, de Twitter, de Sigue Instagram, habiendo casos de desaparecidos. ayudan mucho, pero pues sigue habiendo casos desaparecidos, ¿no? De hecho, la alerta Amber, que gracias a a un secuestro de una niña que se llamaba Amber, es que surge esta alerta de magnitudes Ujú, mundiales, ujú. ¿no? Que Ayuda a que también siento que se tardan mucho, ¿no? Porque después de cierto tiempo no puedes ponerla luego, luego. Tienes que esperar creo que 24 o 36 horas para poderla el poner. problema radica en que la alerta está enfocada a estas características y estos modos americanos, ¿no? En los Ok. que, pues, si caemos en este estudio, ¿no? Que yo te acabo de mencionar, pues muchos Mm, regresan por su propio pie en una hora, 2 horas. Entonces, como de, sí, por eso es que tardan tanto en ponerla como real, ¿no? está medio trick, ¿no? Tiene su Ujú. trick. Pero bueno, es por eso que cuando nuestra madre del día de hoy, Susan Smith, salió en las pantallas de televisión suplicando porque le fueran regresados sus hijos, Michael Daniel Smith, de 3 años, y Alexander Tyler Smith, de 14 meses, que habían sido secuestrados en octubre de 1994. Todo el país se paralizó para poder ayudar a la tan afectada madre. Ok. Pero el desenlace de esta historia es inimaginable. Y es aquí donde entra mi sonrisa macabra. Bueno, la noche del 25 de octubre de 1994 yo estaba cumpliendo 3 años, pero para aquellas épocas esto no es relevante. En ¿Cuándo otra Union, vez? ¿En 1994? ¿Pero qué fecha? 25 de octubre. O sea, tu cumpleaños.
Por eso te estoy diciendo, estaba Mira, no sé, cumpliendo yo 3 sabes que yo años. pensé que nada más era el año, no había puesto atención al mes. No, pues es que no estás poniendo atención. Deja el pinche teléfono, sí, por ¡Wow! favor, pon atención. Porque va a haber preguntas al final. Bueno, ¿Va a haber examen? va a haber examen. No, solito se va a ir dando el Ay, examen. Dios No te mío, no, preocupes. ya me estoy poniendo, más bien no es que esté poniendo atención, es que me estoy poniendo nerviosa. Ok. Porque y aparte estoy entendiendo los datos, porque es un niño de 14 meses. Ujú, uno de Estamos, 3, el mayor, tres ajá, años, no, y no, otro de no, 14 lo que meses. me impresiona es el niño de 14 meses, o sea, porque el niño de 3 bueno, ajá, sí, pero el niño de 14 meses. Por eso es que me quedé pensando, ok, sigue. Estoy Bueno, analizando los datos. bueno, cualquier situación me detienes. Ujú, ok. En Union, Carolina del Sur, el 911 recibió la llamada de un joven que alertaba a la policía de la desaparición de 2 niños pequeños y que la madre, Susan Smith, de 23 años, era la madre de estos niños y que había ido a golpear la puerta de su casa de este chico para pedir ayuda. Ujú. Hasta ahí vamos bien. Sí, era su vecino, quiero No, entender. No era su vecino, entonces ¿por qué eran fue y tocó totalmente la puerta? desconocidos. Ahí va. Mientras varias patrullas acudían al lugar, Susan Smith describió al sospechoso que había raptado a sus hijos como un hombre de raza negra de unos 30 a 40 años y aproximadamente 1,80 m de estatura. Según sus declaraciones, Susan se había detenido en el cruce de un semáforo en rojo cuando el individuo que la abordó, ¿no? Fue, perdón, cuando el individuo entró al vehículo en el que viajaba Susan y la amenazó con una pistola. Manejó por un par de kilómetros y fue obligada a bajar del vehículo, y cuando ésta intentó abrir las puertas traseras del automóvil para sacar a sus hijos, que se encontraban sentados en las sillas de bebés, las tan conocidas sillas de bebés, Sí, ¿no? porque estaban muy chiquitos. El individuo aceleró y se dio a la fuga. Lo único que pudo Llevándose a hacer, los niños. lo único que pudo hacer Susan entonces fue buscar la casa más cercana, correr y pedir ayuda Mm, y realizar la llamada al 911. ujú. Hasta ahí estamos bien, ya Sí, resolví sí, tu sí, ya primera duda. entendí. Ajá, ya entendí porque dije, Okay. pues, ¿qué le expliqué eso? Pues, sí. Bueno, una vez realizada la llamada de auxilio, se informó a todas las unidades que estuvieran atentas a un automóvil Mazda color rojo que pudiera estar por la zona. Ujú. Oficiales de policías peinaron toda la zona boscosa cercana al lugar y recorrieron carreteras con la esperanza de que dicho secuestrador hubiera dejado a los niños pues abandonados en algún lugar, ¿no? Pero Claro, evidentemente todo fue inútil. No encontraron absolutamente nada, ni carro, caray. ni niños. Bueno, al siguiente día, aparte de la policía estatal del estado de Carolina, se sumó la búsqueda del FBI, y la noticia de la desaparición de Michael y Alexander Smith se volvió nacional, haciendo que miles de norteamericanos pudieran ver a los acongojados padres, Susan y David Smith, apareciendo en la televisión, como todos los casos que ha habido de desapariciones de niños en los que salen los papás y declaran y les preguntan y todo esto, ¿no? Ujú. Hasta ahí todo bien. Todo bien. Ujú. El joven matrimonio de Susan y David Smith hizo un llamado ante las cámaras para que el secuestrador les devolviera a sus hijos y no les hicieran daño. Susan Smith facilitó a la prensa y a la policía fotos y videos en donde aparecían los niños jugando y conviviendo con ella, como para hacer referencia de que esos eran los niños que se estaban buscando. Sí, como las ¿Ok? clásicas fotos que ponen en alerta Amber, Ujú, precisamente. ujú. Y Ujú. bueno, las mismas fotos que fueron reproducidas en todos los noticieros. Y esto se volvió de una magnitud estratosférica en Estados Unidos, porque evidentemente ya no solamente era algo regional, se volvió algo estatal, y luego de lo estatal se volvió algo ya en todo el país. Nacional podría ser. Ujú. Ok. Bueno, el caso inmediatamente conmocionó a la población de Estados Unidos y cientos de personas se unieron a la búsqueda de los niños. Se difundieron miles de volantes describiendo el Mazda rojo de Susan y el retrato hablado del supuesto secuestrador, pero Sí. todo este esfuerzo era en Fue vano. inútil. Ok, obviamente los policías y todo el FBI, todas estas personas que entraron a la búsqueda, empezaron a notar que era algo bastante extraño, porque evidentemente no Porque no habían pasado más aparecía que el carro, no 2 días, aparecía. no, Ajá.
ya habían pasado 2 días, que comúnmente, pues, si fue un secuestro a propósito, pues hay comunicación, o hay una interacción con los padres, etcétera, ¿no? Pero en este caso no fue así. Además, en 2 días los niños lloran. Bueno, Ok. los investigadores tampoco lograron encontrar ninguna pista durante los 2 primeros días. Y eso los empezó a poner bastante nerviosos, ya que es bien sabido que las primeras 48 horas son cruciales para cualquier investigación de desaparición, lo que Ujú. mencionábamos hace un momento, ¿no? Por eso es que la alerta Amber tarda tanto en poderse poner en Activar. juego, Ujú. porque evidentemente las primeras 48 horas son las más importantes, ¿no? Y bueno, en este caso particular, ni siquiera habían podido obtener un avistamiento del Mazda rojo, lo cual, pues ya es extraño, ¿no? Porque, pues, un auto que en esa época no era como de una gama que todo el mundo trajera, un Mazda, pues era complicado, ¿no? Pero bueno, Y no había cámaras, no supongo, todavía era sí época en la que no había, había cámaras. sí había, pero no como ahora, ¿no? Que prácticamente en cualquier paradero y cualquier lugar que tú Sí, vayas, te encuentras una cámara, ok. ¿no? Bueno, además de esto, que ya era demasiado extraño, la policía y el FBI empezaron a sospechar de Susan Smith y creían que estaba ocultando información relevante, ya que en algunas de sus declaraciones resultaban bastante inconsistentes y algunas contradictorias. Sí. Y ahí va, donde empezamos a desmenuzar un poquito. Durante los interrogatorios, ella había dicho que se dirigía a la casa de una amiga junto a sus 2 hijos. Ujú. Sin embargo, se pudo probar que el 25 de octubre, dicha amiga no se encontraba en su casa y además tampoco se acordaba de que alguien la fuera a visitar. ¿Ok? Ok. Ahora, otra particularidad que resaltaba es que en el cruce que mencionaba Susan, en este cruce de caminos, que ella decía haber sido interceptada por el secuestrador, el semáforo solo cambiaba a rojo cuando había tráfico. Desde un costado, ya que funcionaba con sensores, y Susan Smith en sus declaraciones había dicho que esa noche no había ningún vehículo al momento de ser interceptada por aquel sujeto. Recordemos que en Estados Unidos tienen estos semáforos que cuando hay tráfico, pues se ponen el famosísimo uno y uno, o que pasen unos y luego pues, se pone el otro. Y no es como aquí que pues, se hace un borlote porque un policía con 3 dedos de Juega con frente ellos. le está cambiando, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la segunda inconsistencia, ¿no? Por lo tanto, Y obviamente si hubiera estado en rojo, hubiera habido testigos, y no había testigos porque no había nadie, según lo que ella decía. Ok. entonces, para terminar de cerrar, ella había asegurado haber ido a comprar cosas a un Walmart cerca de las 9 de la noche, aprox, Ujú, ¿no? De la misma noche, obviamente. ujú. Pero ningún empleado de ese Walmart recordó haber siquiera visto a ella o a los niños o al carro, lo cual Ujú. ya era más sospechoso, ¿no? Ahí sí Claro. tendrías gente que podría decir, ah, pues yo lo vi y estaba el niño Sí. corriendo, etcétera, ¿no? Y más si tienen ciertas características como especiales, aunque no fueras trabajador de ahí como persona, bueno, yo soy como muy observadora y sí me fijo como en detalles así que son muy peculiares, ¿no? Ujú. Es correcto, ¿no? Y bueno, además, la descripción que dio del sospechoso resultaba muy genérica, tanto así que la comunidad negra de Union comenzó a sentirse incómoda y se quejaba de acosos por parte de la policía, ya que en el retrato hablado que ella hizo, si tú lo ves, es prácticamente como cualquier Cualquiera. persona de color, ¿no? O sea, es como si te sientas a ver una película de Will Smith o de Wesley Snipes en esa época, pues todos son iguales, Ujú, ¿no? Tienen el ujú, mismo corte claro. de cabello, entonces era muy genérica su descripción, ¿no? Y bueno, fue entonces cuando la policía decidió someter a Susan y a David Smith a la prueba del polígrafo. David era su esposo. Ujú. Ok. Con resultados que solo lograron confirmar las sospechas de los investigadores y terminaron diciéndole, "You are fucked, bitch". Pero bueno, Susan falló prácticamente todas las preguntas, volviéndola así prácticamente en la principal sospechosa. Los interrogatorios continuaron, pero Susan insistía en que su versión de los hechos era la verídica. Durante los días siguientes, se infiltró esta información a la prensa y comenzó a difundir la noticia de las inconsistencias en el relato de Susan. Ya la televisión empezó a hacer mella en que pues alguien había
filtrado que Susan estaba diciendo mentiras y que lo que decía Susan no era verdad, o por lo menos aparentaba no ser la verdad, ¿no? Ok. Sin embargo, apareció nuevamente ante las cámaras, Susan, ¿no? Y suplicó que le devolvieran a sus hijos, logrando despertar nuevamente la compasión en el público. Como lo de José José con Sarita, más o menos. Ok. Bueno, es que fue la misma, una escena muy parecida. Estaban los papás así, y los chingo de micrófonos, bueno, en fin. Ok. Resultaba muy difícil no empatizar con la joven pareja y su situación, ya que pues evidentemente, como lo dije al principio, es algo que ningún padre quisiera vivir, No, ¿no? claro. Ujú. Y bueno, varias personas que conocían a Susan era descrita como una persona que pues, era una excelente madre, que nunca maltrataba a sus hijos y que además toda la comunidad la tenía en este concepto de ser igual con su familia, una persona de casa, una persona siempre encargada de su esposo, de sus hijos, y pues de ahí no se movía, ¿no? La mamá perfecta, el sueño de mamá, ¿no? O sea, como caso Gypsy y Didi, las Más o señoras menos, de estas, la señora que tenía a su hija ahí y estaba bien la hija, ¿no? más o Ok, menos. ok. Pero bueno, tras una segunda aparición pública en televisión, algunos empezaron a notar algo extraño. Mientras el rostro de David Smith, el papá y marido de Susan, reflejaba un absoluto desconcierto, tristeza y además, pues desencajado el pobre cabrón, porque pues no sabía qué estaba pasando, ¿no? Susan Smith lloraba amargamente, pero sin lágrimas. Y en algunas imágenes previas o después a las entrevistas de televisión se le podía ver sonreír a ratos, reír, hacer chistes, y algo que pues se podría considerar como totalmente fuera de lugar, ¿no? Ujú, Considerando la situación por la que estás pasando, ¿no? ujú. Y más en las que hay una imagen en las que tú puedes ver a Susan Smith al lado del esposo que es David, ¿no? Y ella está en risas con los reporteros y el otro está así con cara como de, güey, what the fuck, ¿no? ¿Qué te está pasando, no? Sí, porque finalmente son tus hijos, entonces estarías como vuelta loca, llorando. Ajá. Bueno, Y yo no soy madre. Ok. estos detalles llamaron la atención de los policías, que obviamente pues asistían a las ruedas de prensa, Ujú. y los medios de comunicación que cubrían el acontecimiento, y escepticismo empezó a crecer en torno a la historia del secuestro. Se Supuesto, empezó entre a, comillas. se Ajá. empezó a acrecentar esta desconfianza de decir, no, chiquita, no te secuestraron. En fin, un reportero, el cual mantendré anónimo porque sigue trabajando en la cadena de televisión que menciona, Ok. recordaría más tarde que Susan Smith comenzó a llorar justo antes de que la entrevista para una nota de televisión empezara a salir a la luz. Y fue la única vez que la vio con lágrimas en los ojos. Y automáticamente, después de haber terminado la entrevista, la mujer retomó la postura y automáticamente Listo. suspiró y dijo, es mi momento de brillar. Siguiente entrevista, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y este reportero detalla que le fue muy caótico ver cómo ella empezaba a llorar previo a que le dijeran 3, 2, 1 al aire y empezaba a llorar. Y en cuanto decían 3, 2, 1, apagamos las luces y apagamos la cámara, recomponía la postura. Ok. ¿Ok? Lo cual ya Ujú. es raro, ¿no? Y de repente me empecé a reflejar con lo de Coleta aquí en México, que fue un movimiento muy similar, pero bueno, ahorita ya lo verán las similitudes. La búsqueda se intensificó y se realizaron inmersiones en ríos y lagos cercanos en búsqueda del vehículo o de los cuerpos de los menores, sin encontrar absolutamente nada. No. Para ese entonces, la población de Estados Unidos estaba tan conmocionada con el caso que se organizaron cadenas de oración Lo clásico. para, para que los hijos de la familia Smith aparecieran o mínimo pues dieran señales de vida, ¿no? Sin embargo, después de 8 días de espera, las probabilidades de encontrarlos con vida ya eran bastante escasas. Porque como todos sabemos, después de un cierto tiempo, pues se empieza a perder la esperanza no solamente de encontrarlos vivos, sino de simplemente encontrarlos, ¿no? Ujú. Y bueno, los Smith decidieron dar una entrevista a la cadena de CBS en un programa matutino conducido por Harry Smith, defendiéndose de las sospechas de la policía.
ya que empezaron a sentir que se volvía un acoso hacia ellos, tanto de la gente como de la policía, Pues es porque que no si les estás parecía viendo, algo, si estás algo, viendo que la mamá no hace como por estar, bueno, o sea, no es que tengas que estar completamente destrozada, pero pues sí, ¿no? Yo creo que es algo que te puede invadir demasiado, o sea, no puedes estar así como de, ay, ya, la está, y luego, creo que las madres que nos ven lo entenderán, ¿no? ok, ajá, En fin, durante esta entrevista, ambos se encontraban sentados en un sillón tomados de la mano, ajá, y Susan repetía que no entendía a qué se referían los agentes con la inconsistencia en sus declaraciones, cuando ella pues ya había explicado mil y un veces qué es lo que había sucedido, ¿no? David, por su parte, defendía en todo momento a su esposa, asegurando que era una excelente madre y que creía ciegamente en ella. Obvio, como no creer en ella, ¿no? pues sí, En fin, mientras que al mismo tiempo Susan decía que no ocultaban nada y que sería incapaz de hacerle daño a sus propios hijos, como una madre le haría daño a sus hijos. claro, Estaban casados, pero se encontraban separados para ese momento, viviendo cada quien de forma independiente. Y gracias a esta desgracia se habían vuelto a unir mágicamente. ¿Ok? En ok, fin, ujú, tras 9 días de intensa búsqueda, tanto la policía como el FBI pero decidieron cambiar la estrategia de búsqueda, ya que seguían creyendo que Susan estaba ocultando información bastante importante, así que decidieron ujú, presionarla. Le aventaron todo el peso de la ley y le aplicaron técnicas tipo la Gestapo, en la que hablas o hablas, de y guacanazo acá, ajá, el topo chico en la nariz llegó. En fin, después de un muy intenso interrogatorio, entre la comillas, verdad salió a la luz. Susan se empezó a desmoronar y confesó un crimen monstruoso. La noche del 25 de octubre, Susan condujo su Mazda rojo con sus dos hijos sentados en la parte posterior del auto, en cada uno en su sillita de bebé, por un ujú, camino rural que llegaba hasta el lago John DeLong. Los niños iban en sus sillas para bebés con sus cinturones de seguridad bien amarraditos y echando la siesta. ¿Por qué? Porque ya era noche. Susan acercó el auto a la rampa para botes del lago, bajó del auto, quitó el freno de mano y activó la palanca automática. En medio de la oscuridad, el Mazda rojo comenzó a hundirse en el lago lentamente hasta desaparecer por completo. Michael y Alexander se encontraban dormiditos en sus sillas en la parte posterior del auto y posiblemente despertaron cuando el agua comenzó a colarse dentro del carro. Ahora, hago una pausa para tomar agua en lo que ustedes piensan. no, qué maldita señora. Igual y ni siquiera despertaron, igual a lo mejor hasta se ahogaron en directo. Ay, no Quédate sé, con esa idea. pobrecitos. Quédate con esa idea. En fin. Qué rica. El lago volvió a ser investigado con la confesión de Susan Smith, realizando varias inmersiones hasta dar con el Mazda rojo. Y aquí es donde mucha gente se preguntará, bueno, si ya habían hecho la inmersión, ¿por qué no lo habían encontrado? Bueno, porque es un lago y evidentemente es muy enorme, ¿no? Y obviamente muchos La pensarían que corriente, pues, ¿no? exactamente, o que el carro pues lo habían dejado en un lado y pues los niños los había arrastrado la corriente, ¿no? Ujú. Lo que cualquiera con dos dedos de frente pensaría. Pero ya teniendo esta descripción de dónde lo había dejado Susan, dónde había caído, fue mucho más fácil encontrarlo. Y bueno, uno de los buzos a cargo de la investigación recordó haberse sumergido con una lámpara y haber visto la mano de uno de los menores apoyada en una de las ventanas. No. Finalmente, el auto pudo ser sacado del lago con los dos cadáveres dentro del auto y los exámenes forenses confirmaron que Michael y Alexander se encontraban vivos cuando su madre los dejó hundirse en el lago y ambos murieron ahogados. Estaban dormidos, pero evidentemente pues el río estaba frío y pues los despertó. Además, imagínate sentir la presión del agua como está entrando, pues yo creo que es bastante obvio, ¿no? En fin, el 3 de noviembre de 1994, el sheriff del condado de Union, Howard Wells, dio una conferencia de prensa en donde anunció que la madre del año, Susan Smith, había sido detenida por el asesinato de sus dos hijos. Las declaraciones hicieron que mucha gente se indignara.
Susan Smith pasó de ser la víctima de una tragedia a ser, pues, una mujer de las más odiadas en Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿por qué lo había hecho? Pues sí. Muchas, muchas personas que la conocían no podían entender lo que había pasado, ya que la podían describir como alguien muy alegre, extrovertida, buena vecina y excelente madre. Pero a pesar de las apariencias, su vida era mucho más tormentosa de lo que se puedan imaginar. Sin embargo, ¿por qué lo había hecho? Bueno, vamos a dar un poquito del perfil que encontré de Susan Late Bowman Smith, que es su nombre completo. Nació en Union, Carolina del Sur, el 26 de septiembre de 1971. Era la menor de 3 hijos del matrimonio de Linda Harrison y Harry Bowman. Poco se sabe de su infancia, más allá de tener un buen comportamiento escolar. Al cumplir los 7 años, sus padres se divorciaron y 3 semanas después de la separación de sus padres, su padre se suicidó con un tiro en la cabeza. Qué bonita familia. En fin, tu cara. Esto se puede definir como el marco de una historia bastante aterradora para un niño de esa época, ¿no? Susan se volvió tremendamente retraída. A pesar de la traumática experiencia, al pasar unos meses, su madre volvió a contraer matrimonio con un excelente hombre de negocios y se mudaron a un elegante barrio de Union. ¿Por qué? Porque como chingados no. Su madre pensó que todo sería un beneficio para los hijos, ya que se irían a vivir a un barrio pues, de mucha lana, con gente bien, ¿no? Chavitos bien. Pero Susan sucedió todo lo contrario. A los 13 años, sumida en una gran depresión, intentó suicidarse tras ingerir varias pastillas, para posteriormente, de su recuperación, retomar sus actividades con la normalidad de cualquier mujer de esa época. En 1987, al cumplir los 16 años, habló con su madre y denunció a su padrastro por acoso sexual. Poco tiempo después de investigaciones y de que todo se llevara a cabo como lo dicta la ley, todo quedó en un, disculpe señor, no pasa nada. Y el hombre regresó a su hogar. La madre nunca terminó con el matrimonio y a pesar de que los abusos continuaban durante muchos años posteriores, la madre se hacía de la vista gorda. ¿Por qué? Porque dinero. Cada vez que te traigo estos casos te veo Sí, te empieza así palidecer. y pues, ajá. En fin, a los 17 años, Susan quedó embarazada y se realizó un aborto. A Del los 18 padrastro, años, obviamente. evidentemente no encontré información, pero lo podemos deducir. Y a los 18 años intentó otra vez suicidarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo entenderíamos bastante bien. Después de esto, comenzó un romance con David Smith, que era un compañero suyo del trabajo, y la relación se volvió formal hasta casarse el 15 de marzo de 1991. Sí, 15 de marzo de 1991. Poco después nació su primer hijo, Michael. Era una pareja joven que parecía tener un futuro prometedor, pero era todo lo contrario. Susan malgastaba el dinero de David y su suegra se entrometía mucho en la relación. Spoiler alert, ya sabemos cómo acaba esto. Además, se descubrió que Susan le era infiel en múltiples ocasiones al buen David. Y se marchó de casa en varias ocasiones, pero el carácter manipulador de Susan lo hacía volver y reconciliarse. Le decía, güey, pues que me entiende, ¿no? Te queremos, tu hijo y yo, te necesitamos, ¿no? La típica. En fin, el nacimiento de su segundo hijo, Alexander, en agosto de 1993, parecía ser una luz en la familia. Pero David se marchó 3 semanas más tarde del nacimiento de su hijo. ¿Por qué? Porque nada cambió, nada se compuso. Y esto es una moraleja para todas las personas que creen que teniendo un hijo, su matrimonio, su relación, se va a componer. No. Si no se compuso al principio, no se va a componer con un bebé. Digamos que eso de embarázate para que no se te vaya, ya no funciona. No. Bueno, nunca ha funcionado. Así que... Menos que seas princesa y tu rey vaya a subir al trono. En fin. Y ni así. Y ni así. Ni así. En fin. Susan consiguió trabajo en una empresa textil llamada Conso. Y esto lo consiguió porque evidentemente
ya no quería trabajar con David, porque de hecho trabajaban en el mismo lugar, como lo mencioné, ahí se habían conocido, y pues dijo, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Me voy a buscar otro trabajo, y además, demostrarte que puedo ser mejor que tú, ¿no? Y bueno, se transformó en secretaria ejecutiva, donde conocería a Tom Finlay, de 27 años, hijo del dueño de la empresa. Al mismo tiempo, se encontraba reconciliándose con David, increíblemente. Pero finalmente le pidió el divorcio. Al pasar los meses, Susan parecía muy entusiasmada con su nueva relación. ¿Por qué? Pues porque es el hijo del dueño y porque pues, tenía lana. Y además era un tipo muy codiciado para las personas que trabajaban ahí, las mujeres que trabajaban ahí, porque era guapo, pues estaba carita, tenía mucha lana, era el más codiciado, etcétera, ¿no? En fin. Sin embargo, Tom Finlay le envió una carta en la que le explicaba sus motivos para terminar con la relación. De la nada. Parte de la carta decía, cito, y si usted que me está escuchando no sabe cómo terminar con su mamá luchona que tiene por ahí, me iré tranquilo para que anote. Como diría Bart Simpson, tranquilo, franchute, que esto es oro. Ahí va. Cito. Eres inteligente, bella, sensible, y tienes un montón de otras maravillosas cualidades. Sin duda, vas a hacer feliz a un hombre siendo su mujer. Pero lamentablemente ese hombre no seré yo. Hay cosas en tu vida que no son para mí. Y sí, estoy hablando de tus hijos. Estoy seguro de que son muy buenos chicos, pero no importa qué tan buenos sean. El hecho es que yo no deseo tener hijos. Estos sentimientos podrían cambiar algún día, pero lo dudo. Y tampoco quiero ser responsable de los hijos de otros. Pero estoy muy contento de que haya gente como tú, que no es tan egoísta como yo. En fin, así cerró la carta, firmó con su bello nombre de Tom Finlay y le pintó dedo en la cara y le dijo, toma, no quiero a tus hijos. Palabras entre, el mensaje entre líneas es, estás muy bien, eres muy linda, me gustas, pero no quiero hacerme cargo de hijos de otra persona y además no son mis hijos. El punto es que yo que ni tan entre líneas, ¿no? Creo que sí se puede ver toda esa situación, ¿no? Bueno, estas palabras resultaron devastadoras en la psique de Susan, porque evidentemente nadie le había dicho que no a Susan y además el pretexto por el que lo habían cortado pues eran los hijos, algo que ella amaba y que le empezaba a causar una cierta contrariedad. Pero en fin. Porque si su marido no la pelaba y la había dejado con los hijos y el otro no la aceptaba con los hijos, entonces el problema eran los hijos. Y bueno, durante los siguientes días pensó en cómo chantajear y tomar su relación con él, con el mismo guapetón, ¿no? Y bueno, ante la negativa de ¿no? Es aquí donde después de unos días sucedió el macabro asesinato de sus hijos. Tiempo más tarde, Susan declararía que ese día intentaba suicidarse con sus 2 hijos, pero que se acobardó al último minuto mientras el coche se sumergía en el agua. Pero nunca explicó por qué no intentó ayudarlos. Digo, está bien, te acobardaste, ya estaba el agua hasta el cuello, ¿por qué chingados no sacaste a los niños? Porque le estorbaban para tener una relación con el guapetón rico hijo del dueño. Bueno, tu teoría es muy similar a la mía. Mi teoría es que probablemente intentaba deshacerse de ellos, ya que eran un estorbo en su vida amorosa, tanto a corto, a mediano, como a largo plazo, ¿no? Bueno, Susan Smith fue estudiada por psicólogos que la describieron como alguien depresivo, que experimentó de diversos sucesos traumáticos a una corta edad, que sufría de carencias afectivas muy cabronas, manipuladora, complejo de Edipo. Digo, para quien no lo haya visto, es un capítulo Regrésese, anterior, regrésenle, vean el capítulo de complejo de Edipo y entenderán por qué Susan es. Y van a decir, ah, cabrón, sí, sí es cierto. Bueno. Okay. Manipuladora, narcisista, mentirosa y excesivamente dependiente de sus relaciones amorosas. ¿Por qué? Complejo de Edipo. Ok. En fin, intentó engañar a todo un país, inventando la historia de un secuestro, tratando de salirse con la suya. Y además, cada vez que lo lograba, se le veía una sonrisa en la cara, porque evidentemente estaba engañando
no Porque solamente de estaba una teniendo persona. la atención que no tuvo. El problema es que cuando ya no supo a dónde salir, porque ya sus mentiras empezaron a ver reflejadas en A distintos, contradecirse. Ujú. ya no supo qué hacer y pues intentó manipular. Como ya no le pudo servir tampoco la manipulación, tuvo que abrirse a decir la verdad. Y bueno, a medida que se acercaba el juicio, los medios pedían la pena de muerte para la madre asesina. El juicio comenzó en 1995 y Susan Smith se declaró inocente por enajenación mental durante el crimen, mientras la fiscalía pedía la pena de muerte. Y a pesar de que las pruebas en su contra eran abrumadoras, un especialista en la salud mental, presentada por la defensa de Susan Smith, la diagnosticó con el desorden de personalidad dependiente y depresión severa, lo cual, digo, no estaba tan alejada de la realidad, Ujú. pero, anyways. Por ello, no era consciente de sus actos al asesinar a sus hijos, aun cuando la fiscalía argumentaba que era consciente de sus actos. Todo esfuerzo fue inútil. Ahora, ¿cómo intentaron revocar esta acusación de personalidad dependiente y depresiva y que no era consciente? Bueno, el juicio se tomó en cuenta, se hizo un video recreacional de todo lo que hizo Susan Smith, ¿no? De acuerdo a su declaración y de acuerdo a lo que ellos encontraron en el lago, de cómo los niños se fueron hundiendo, de hecho metieron cámaras adentro del carro, ¿no? Y se pudo confirmar dos teorías. Una, que si ella se hubiera querido intentar suicidar con ellos, hubiera tenido tiempo suficiente para sacar a los niños, ¿no? Y lograr salir del río. Tal vez con hipotermia, tal vez con cualquier, lo que tú me digas, pero hubieran logrado salir los tres. Ujú. Y la otra teoría que también se probó es que los niños estaban vivos cuando se ahogaron en el río, bueno, en el lago, en este caso, Ujú. ¿no? Y de hecho hay una toma en la que precisamente se ve, a mí la verdad me causó mucho shock porque la cámara está justo atrás, así donde iban los niños, y alguien hizo la representación de cómo el niño pudo haberse todavía logrado intentar zafar, y por eso es que lo encontraron con la mano pegada al vidrio. Ujú. En fin, el 25 de julio de 1995, después de 2 horas de liberación, se dio el veredicto final, en el que se encontró culpable a Susan de los asesinatos de sus 2 hijos, condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después del cumplimiento de 30 años en prisión. Mucha gente, la verdad es que estuvo muy en desacuerdo con esta declaración, porque evidentemente, pues por muy depresiva y por muy mal mentalmente que estés, si tú confirmas, si tú dices que evidentemente intentaste salvar a tus hijos, creo que sí estabas consciente de lo que estabas haciendo, Espera, es que ¿no? estoy haciendo cuentas. Dices que 30 años, o sea que lleva 26 Ujú, ahorita. Lleva ujú. 26, le faltan 4. No hagas ¿Todavía sigue cuentas, vive? yo te lo digo. Digo, ok. En el 2025, porque sabía que ibas a hacer cuentas y eres malísima, Sí, con aquí están. 50 con 53 años, Susan volverá a circular por las calles libremente. O sea, le quedan 4 añitos. 4 años. Ajá. Para la justicia habrá pagado su pena, pero para David Smith, el padre de los 2 niños, no habrá sido suficiente castigo. Michael y Alex estaban enterrados juntos en el cementerio de la iglesia metodista de Vogansfield United. Y de hecho hay varias fotos, un par de fotillos por ahí de cuando lograron entregarle los cuerpos al papá. Y te das cuenta realmente de el auténtico dolor que tenía, ¿no? El auténtico duelo que estaba viviendo, porque de hecho hay una escena en la que están los dos ataúdes, perdón, fotos de los niños, ¿no? Y él está literalmente hincado deshecho, ¿no? Y los padres del chavo alrededor de él abrazándolo y todo, pero está hecho mierda, literalmente el papá, ¿no? Y pues tú ves a Susan y si algo hubiera pasado similar, pues no hubiera sentido ni siquiera nada, ¿no? Pero bueno, para los especialistas que la han tratado, aseguran que no muestra arrepentimiento alguno y durante su estancia en la cárcel solo ha traído problemas. Además de sumar un intento de suicidio, aún estando dentro de la cárcel cortándose las venas. En el 2015 envió una carta al periódico The State, donde explicó lo sucedido aquel 25 de octubre de 1994 con las siguientes palabras. Y con esto le doy cierre a nuestro tema del día de hoy. No soy el monstruo que la sociedad cree que soy. Estoy lejos de serlo.
Algo salió muy mal esa noche. No era yo misma. Era una buena madre y amaba a mis hijos. No fue un evento planificado. No estaba en mi sano juicio. La única razón por la que mentí es porque no sabía cómo decirle a las personas que amaban a Michael y a Alex que nunca los volvían a ver. Lo que más me duele es que la gente piense que lastimé a mis hijos para estar con un hombre. Y eso está muy lejos de ser la verdad. Sinceramente, Susan. Y esto es lo que dijo la señora Susan sobre su caso. Mm. Ahora, cuando me metí a investigar este caso, la verdad es que encontré muchas cosas que me saltaron a la luz como psicólogo, ¿no? E incluso eh, puse ahí en la fuente me logré meter al condado de Union, donde la tienen encerrada, y saqué su ficha de la cárcel. No me pregunten cómo. Pero bueno, el punto es, logré sacar la ficha y desde el día 1 que la metieron a la cárcel, tiene fácil, ahí lo pueden ver, si quieren se pueden meter, eh, todo el dato del perfil de la señora. Ha tenido fácil como 30 o 40 amonestaciones dentro del penal en el que está. O sea, desde que entró no ha parado de cometer situaciones de conflicto dentro de la cárcel, para que se den una idea de con qué criaturita están hablando, ¿no? Y además dicen algunos que ha estado tratando de buscar al papá. Le ha mandado cartas a David como de, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Vas a querer o le hacemos la parejita a Susan Smith? El señor David se volvió a casar, tiene 2 hijos actualmente y año con año conmemora esta tragedia, ¿no? Y va con sus hijos de su ahora matrimonio a este cementerio a llevar flores, etcétera, para recordar el atroz acontecimiento de esta madre, ¿no? Que cuando uno se pone a analizar, dices, bueno, ella afirma que no lo hizo por un hombre, pero evidentemente cuando leemos la carta previa a que sucedieran los hechos, pues creo que no dice nada más que la mentira, ¿no? Bueno, y que también si te pones a estudiarlo, la señora tuvo una vida muy difícil e incluso podríamos estar hablando de que podría ser algo genético, ¿no? También por Ujú. el papá, porque el papá se suicidó después de separarse de la madre, pero desde ahí vienen arrastrando muchas cosas, ¿no? La separación de sus padres, el abuso sexual, Ujú. ese aborto, o sea, digo, no le estoy justificando y mucho menos porque lo que hizo fue una expresión atroz, pero se tiene que estudiar todo eso, ¿no? Para saber Mira, también eso que la impulsó a hacer esta atrocidad, que no es una justificante y para mí debería estar encerrada mucho más tiempo. No 30 años, no son suficientes 30 años para poder reparar el daño que hizo tan grande, independientemente de lo que sea y a quien haya dañado, mató a sus hijos, las dos creo que inocentes. ahí hacía una reflexión uno de los psicólogos que la trató, ¿no? Y él hacía un hincapié en algo que es muy importante, ¿no? O sea, no puedes justificar los actos, ¿no? De una mujer con esos trastornos y con esos problemas mentales y todo, porque evidentemente estaba consciente al momento que lo hizo. Si ella no hubiese estado consciente y si ella no hubiese estado en sus 5 sentidos al hacerlo, se podría justificar, ¿no? En que, bueno, fue un ataque de repente, ella se fue y llegó a su casa y dijo, ¿y mis hijos? No sé, ¿no? No, Pero vuelvo a repetir, cuando se hizo el juicio, ¿no? Se mostraron los 2 escenarios, ¿no? En el que ella pudo haber salido y sacar a los niños, ¿no? Y el otro escenario en el que evidentemente cuánto tiempo tardó en sumergirse el carro, cuánto tiempo tuvieron de agonización, sí, pues agonización los niños, de agonizar, agonizar, lo que sea. lo que sea, anyways. Y pues evidentemente no hubo un remordimiento por parte de la madre, ¿no? Y como bien decía David, ¿no? No solamente esta parte de echarle la culpa a la madre, sino que al final del día, pues con qué huevos haces este tipo de cosas, ¿no? Porque
evidentemente él se divorció de ella por todo lo que era, ¿no? Bueno, Chantajista. se separó, ¿no? Porque todavía no estaban divorciados, se separó. Se No, empezó a separar nada más, ¿sí? él le pidió el divorcio cuando él descubrió que estaba saliendo con el dueño el hijo del dueño de la empresa, ¿no? Ujú. Le dijo, ¿sabes qué? Pero le Ya. puso el cuerno muchas veces, ¿no? O sea, también ahí, ¿cómo se le ocurre tener otro bebé con ella sabiendo que le puso el Digamos cuerno? que dicen los que saben que David era bonachón, ¿no? Era muy bonachón y rayando lo pendejo, entonces evidentemente pues regresaba porque quería arreglar las cosas, ¿no? Por De sus buena fe. hijos, tal vez, ¿no? Sí. Pero recuerden, un hijo no les va a salvar el matrimonio. No, y Tampoco el además, noviazgo y tampoco les va a asegurar la felicidad con la pareja con la que lo tengan. no, y además si te pones a analizarlo, ve, o sea, en ese me quedo con ella y tengo otro hijo, no salió dañado él, salieron dañados los hijos, Ujú. penosamente, ¿no? Porque al final del día, Siempre, 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 eso siempre pasa. Las relaciones que tienen hijos y se agarran de la greña, siempre los perjudicados son los hijos. Entonces, no traigan hijos al mundo si su pareja, si con su pareja están teniendo una relación mala. Si desde un principio están teniendo una relación mala, ¿qué les hace pensar que un hijo les va a ayudar a arreglar eso? Al contrario, van a traer a una personita que no tiene vela en el entierro, ¿verdad? Y que solamente va a tener problemas y muchos de muy feos. y pues esa es la historia de la madre asesina, Susan Smith, que Qué como se feo. pueden, no tiene mucho tiempo, de hecho, que sucedió, por eso dije, me llamó más la atención porque pues fue más o menos de mi misma edad, ¿no? Ujú. Y pues se dieron cuenta, nació en el mismo año, 1991, así que Podrá tener tu edad el niño más más o grande. menos el más grande puede haber tenido mi edad. No, qué feo. Ujú. Entonces, No, pues no. sí, esa es la historia y pues también me gustó encaminarla ahorita porque vimos la parte de complejo de Edipo, Sí, ¿no? tiene mucho que ver. Ujú. Y también esta parte como yo lo mencionaba, ¿no? De la alerta Amber, ¿no? Que también es muy importante mencionarla, porque hay gente que no sabe cómo funciona, bueno, ahora ya saben cómo funciona, por qué se tardan tanto tiempo. No es que, ay, ayúdenme, ay, Juanito, mi hijo. No, pero evidentemente es por una situación que las primeras 48 horas son las más importantes, porque se puede encontrar pistas, se puede ver un paradero, puede que a lo mejor se haya ido con el novio, puede que a lo mejor esté con el primo, puede que a lo mejor ande de peda, que ande en Cancún, ¿no? Entonces, evidentemente, se toma en consideración este tiempo como un colchón para actuar y también para encontrar ciertas pistas. Yo Y sé, también para es encontrar complicado. ciertas pistas que involucren a los mismos que están denunciando, ¿no? Porque también, Ujú. por ejemplo, aquí en este caso, esta señora denunció, esta señora dijo, no, sí, me lo robaron, me lo secuestraron, y resultó que ella fue la culpable. Entonces, también precisamente por eso se da este tiempo como para hacer el análisis y ver también si caen en incongruencias al momento de hacer las declaraciones. Es correcto, Ujú. ¿no? Y obviamente, pues así es como termina esta historia. Dentro de 4 añitos veremos a Susan Smith No, ya ojalá y en la no la calle. dejen salir. De hecho, metió varias apelaciones. Ya, bueno, recordemos que en Estados Unidos se puede apelar creo que hasta 8 veces de tu Ujú. juicio, presentando distintas nuevas Evidencia, pruebas ¿no? o nuevas Ujú. evidencias. Y esta mujer lleva por lo menos 3 canceladas ya. O sea, 3 que le han dicho no, va para atrás otra vez y otra vez y otra vez. No, y pues ojalá que sí Eh, las lleve. pero de todas Bueno, formas, que llegando, finalmente es una persona que dañó a su va propia a salir. familia y que va a salir. O sea, ella estaba apelando para tener menos tiempo, pero de que va a salir, Va a salir. va a salir. Ujú. Y bueno, esa es la triste historia de estos niños. Espero que les haya gustado. La verdad es Sí. que me aventé O que se hayan desencajado igual que yo, porque pobrecitos niños. una investigación nice, Pero nice, bueno. nice. Saben que cuando toquen este tipo de investigaciones al tío Gerardo, vienen Ujú, fuertes, ujú, vienen pesaditas. ujú. Sí, el caso con el que cerraremos nuestra temporada de mayo con M de mamá creadora o desmadrosa, no está tan fuerte, sí está fuerte, pero no está tan fuerte y pues es más histórico, ¿no? Ujú. Pero bueno, esperemos que también les guste y que también les den la atención y comenten, por favor, qué tal les pareció este caso. Si les encajaron igual que yo, si empezaron igual que yo, coméntenos cuáles fueron sus reacciones. Si les están Si gustando quieren también más, este tipo, sí, claro, si también les está gustando este tipo de historias que les estamos contando. Si también les está gustando esto de las temporadas por mes,
porque también es muy importante, si se han dado cuenta, por mes estamos haciendo temporadas que tienen que ver con un poco de relación a lo que se vive en el mes, entonces también coméntenos ahí si les está gustando la dinámica del podcast, porque ya casi cumplimos que la mitad del año, ¿no? Porque también Vamos para un año. coméntenlo, platíquenos, díganos, compartan, síganos en todas las redes sociales, acuérdense, igual si quieren saludos, el amigo chileno todavía no se comunica, entonces comuníquese por favor, amigo chileno. Ni idea. ¿No? Ni idea. Y bueno, pues nos vemos para la Vámonos. próxima. Estoy así como de... Vamos a comer. eh. Vamos a comer. Después de este mal trago, vamos a comer. Cuídense mucho y los Cuídense vemos mucho. en la próxima. Bye bye.